Bueno, yo creo que vamos a empezar. Somos pocos, pero... Bueno, cuando terminéis un proyecto, ¿qué hacer? Esto es algo que es un pistoletazo de salida para todo ese material que lleváis todo un tiempo dándole vueltas a la cabeza con vuestro trabajo intelectual y vuestro trabajo físico, porque para terminar un trabajo cinematográfico o de vídeo se necesita mucho trabajo físico. Bueno, pues esto es una manera de hacer una constancia de todo el trabajo y se llama hacer una Biblia. En una Biblia, cuando empiezas a hacer la Biblia, ¿os acordáis cuando tratamos el tema del guión que os decía? Tienes que estar escrito el guión, tienes que estar escrito los personajes, tiene que haber una definición de cada personaje. Pues cuando ya tienes a los personajes, ya imaginaros que el padre lo hace, pues no sé, Antonio Banderas. Pues Antonio Banderas tiene un currículum y Antonio Banderas es parte de ese trabajo. Eso es parte de la Biblia. Es parte de la Biblia los contratos que firméis de derechos de imagen. No podéis hacer absolutamente nada ni grabar a nadie sin tener los derechos de imagen. Es la mayor equivocación que puede tener una persona que filma a otra persona. Pasa igual en fotografía. Lo que pasa es que no se lleva a la rajatabla, pero lo correcto es hacerlo. Bueno, toda la documentación de un proyecto, desde el guión, los derechos de imagen, los contratos, las localizaciones. Cuando vosotros vais a hacer un trabajo en una localización, tenéis que pedir permisos y normalmente se puede hacer hasta un contrato. También cuando vais a trabajar en el cine independiente, muchas veces no se asegura a la gente porque no hay dinero para asegurar a la gente. Pero en el cine independiente yo jamás hago un rodaje sin hacer un seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil, eso tiene que ser algo más importante para vosotros que, vamos, que ese día comáis. Porque si una persona trabaja por amor al arte con vosotros y se cae, se dobla un tobillo, se rompe una cadera, el marrón es para vosotros. Entonces es muy importante que toda esa documentación la vayáis archivando en una carpeta para tenerlo todo junto. Al confeccionar una Biblia del proyecto cinematográfico es importante ser claro y conciso y coherente en la presentación de la información. Pensar que una Biblia puede tener, de un largo puede tener este tamaño. Claro, cada hoja no puede ser una Biblia en sí. Cada hoja tiene que ser concisa, a dónde va, lo que es y de qué manera es. Esto ayudará a transmitir la visión del proyecto de manera efectiva a posibles inversores, socios de producción o miembros de un equipo. Muchas veces cuando se empieza un proyecto no se tiene ni los socios, ni los inversores, ni a lo mejor tienes un equipo, lo tienes todo aquí en la cabeza. Entonces tú tienes que convencer a las demás personas, ya sea un proyecto profesional o un proyecto independiente. Primero, hacer un resumen ejecutivo. Proporciona una descripción concisa del proyecto, incluyendo la premisa básica, el género, la duración prevista y el tono general de la película. Y ahora os iré explicando cada cosa, lo que es exactamente, para que lo entendáis. Os he puesto como ejemplo la película que vamos a ver mañana, que es A la Negra. Esto es un resumen ejecutivo. A la Negra es un largometraje experimental. Ahí tenéis al género. El género es experimental. De ficción, también es género. Histórico, también es género. Que rinde homenaje a las mujeres espías que actuaron en Europa durante las guerras mundiales. Fijaros en esa pequeña frase todo lo que hemos resumido. Es una película femenina,
Es una película que trata sobre un tema en particular, que son las espías, y coge todo un periodo, las guerras mundiales, y un espacio, Europa, con una duración de 86 minutos. Ya estáis diciendo el tiempo. Una película de poesía visual, explorando la valentía, el sacrificio y el misterio de unas figuras casi olvidadas. No aparecen en los libros de historia. Yo hice una investigación y en los libros de historia me aparecían 8 o 9 mujeres. Por circunstancias de la vida, hace 2 años aparece la inteligencia artificial en mi vida y me pongo a meterle datos de la película y un día le pregunto, ¿dónde puedo sacar más información ya que Internet no me está dando la información? Y me busca y me da unos podcasts que los estaban haciendo hijos de mujeres espías y investigadores. Hijos de mujeres espías, las cuales se quedaron preñadas de su enemigo y salieron escopetadas. No terminaron misiones y por eso están vivas. El resto están muertas. Fijaros lo difícil que era encontrar algo sobre esas mujeres. Pues gracias a sus hijos y a investigadores di con esos podcasts y los oía en el coche, los oía andando, los oía por todos sitios y apuntando nombres. Y de ahí fui tirando de la manta. Encontré a 37 mujeres espías. Seguramente hay más. Yo he encontrado a 37. Una película de poesía visual explorando la valentía, el sacrificio y el misterio de unas figuras casi olvidadas. De tono lírico y comprometido, combina belleza estética con un enfoque crítico e íntimo sobre el poder femenino en tiempos de conflicto. Fijaros que esto, más o menos en un folio, son 4 renglones. En 3 o 4 renglones tiene que caber vuestro resumen ejecutivo. Esto es un ejemplo de lo que tiene que tener ese resumen. Para cuando hay que hacer un pitch o tienes que hablar con alguien, te entienda rápidamente. Y rápidamente diga, oye, pues eso me parece interesante. A ver, ¿me puedes explicar un poco más? Y entonces es cuando ya se puede hablar de más conversación y ampliar todos los datos. Aquí hay un segundo dato muy importante, la hipnosis, que detalla la historia principal de la película, incluyendo el arco narrativo, los puntos claves de la trama y el desenlace. La hipnosis tiene que tener 3 renglones, no debe de tener más. Y aquí la tenéis, por ejemplo, esta es la de Ala Negra. Ala Negra es un homenaje a las mujeres espías de las guerras mundiales, a través de una narrativa poética y fragmentada. Evoca sus acciones valientes y silenciosas, entrelazando escenas inspiradas en hechos reales con una mirada artística que exalta la memoria, la resistencia y el poder femenino en la sombra. Esos son 4 renglones en un folio. Reducir todo vuestro trabajo, que a lo mejor el trabajo puede ser de 3 minutos o puede ser un trabajo que sea una serie de 3 horas o puede ser una película de 80 minutos, como es Ala Negra. ¿Veis lo que estoy intentando deciros? ¿Lo entendéis? Es resumirlo todo al mínimo. Esto va a ir todo dentro de la Biblia, que la Biblia la tenéis que ir haciendo. Tercera, personajes principales. Describe cada personaje principal, que esto os lo abrí cuando tratamos todo el tema del guión, incluyendo su nombre, edad, personalidad, motivaciones, conflictos internos y arco de transformación a lo largo de la película. Pues imaginaros que es un niño que aparece desde pequeñito y que aparece a los 6 años
Dentro de la película, pues a lo mejor en su juventud tuvo una adolescencia muy difícil y ahí desencadena todo un conflicto familiar. Y el final, los arcos, conflictos internos y el arco de transformación termina en que ese hombre termina suicidándose, por ejemplo. Eso es todo el arco de ese personaje dentro de lo que es el escrito que tenéis que meter en la Biblia. Que a este escrito, cuando ya tenéis el personaje, dice, bueno, pues este personaje de niño lo hace Pepito Pérez, a los 16 años lo hace Juanito no sé qué, y a los 35 cuando se suicida lo hace fulanito de tal. Entonces, en una misma hoja, los 3 momentos de los 3 personajes según las edades y una fotografía de cada personaje. Eso es la manera de ir presentando a los personajes principales. Aquí, por ejemplo, yo lo he acondicionado a mi película. Uno de ellos fue Coco Chanel, es una de las más famosas, y la otra Mata Hari. El nombre completo, Gabriele Coco Chanel, edad 50 años, personalidad elegante, enigmática, ambiciosa, motivaciones, presentar su imperio de la moda durante la ocupación nazi, conflicto interno, colaboradora o superviviente. Ella trabajó para los 2 bandos, daba información a los alemanes y a los franceses. Por eso no se sabe si en realidad fue una colaboradora o una superviviente. Es su arco de transformación, de icono de la moda a figura ambigua entre la resistencia y la traición. Chanel representa el espionaje sutil, el poder de la influencia social y la doble cara del lujo frente a la guerra. Su presencia en ala negra es estética y silenciosa. Una mujer que camina entre salones secretos con perfume y el peligro a partes iguales. Ahí se ha descrito todo un personaje. Esa es la manera de poder transmitir a la persona que tiene que leer la Biblia, que cuando nosotros tenemos una Biblia es porque el proyecto ya se va avanzando y ya es el momento de buscar o un productor o un distribuidor, que muchas veces, para mí es más importante el distribuidor que el productor. Sí, porque el productor te puede poner la pasta, pero como no tengas un buen distribuidor, eso se queda en un cajón. La persona clave es el distribuidor. Yo ayer me hice distribuidora. ¿Sabes por qué? Porque para llegar a poder tirar tus cosas adelante tienes que tirar tú del carro. O firmas con una buena distribuidora. Pero es muy importante. Mata Hari, otro nombre. Nombre real, Margareta Geundrina Celle. Edad en la película 41 años. Edad al morir. Personalidad seductora, audaz, misteriosa. Motivaciones, libertad, fama y supervivencia. Esta es otra que jugaba en el mismo bando, supervivencia. Sobre todo porque las dos estaban en una sociedad muy alta. Y en esa sociedad muy alta estaban los grandes. Es decir, ellas no trataban con el oficial de campo, ellas trataban con los jefes que mandaban a los oficiales de campo. Entonces, también hay una parte de supervivencia entre estas mujeres para tirar su historia adelante. Conflicto interno. El amor y la traición se confunden en su vida. El arco de transformación de bailarina exótica, admirada en Europa, a espía, acusada y ejecutada. Mata Hari encarna la figura de una mujer fatal, utilizada por el poder. En ala negra es un símbolo. Aparece en sombras, danzando entre velos y documentos, como una figura que no supo en qué bando estaba, pero cuyo nombre jamás se olvidó. Esas son 2 de las más famosas espías. Fijaros que son 2 personas súper famosas que mucha gente no sabía que fueron espías. Pero es que se movían con la alta jet set de los grandes militares. Sobre todo porque
estos señores iban a grandes restaurantes, iban a los casinos, iban a los clubs privados, iban a los cabarets. Ahí no se tropezaban con la enfermera. Ahí se tropezaban con mujeres de un alto poder. Normalmente, cuando había intrusos en un país, hablaban otro idioma. Estas son mujeres que hablaban 3 y 4 idiomas. Eran mujeres cultas. Es decir, las espías nunca fueron mujeres incultas. Fueron mujeres que luchaban por algo y al mismo tiempo eran unas mujeres con poder. Otros personajes, que estos ya son como una parte segunda, pues un militar retirado, edad 60 años, relación, viejo conocido de Mili, sospecha de su doble vida, función representa el poder masculino que observa, juzga a veces y protege, aporta tensión y ambigüedad ante la complicidad y la amenaza. Estos son ejemplos que yo os he puesto para que veáis en qué poquito espacio de papel tenéis que reflejar a estos personajes, que luego hay que acoplar el nombre del militar. Vamos a imaginar que el nombre del militar es un actor que se llama Antonio Meléndez Peso. Pues Antonio Meléndez Peso es el que hace de militar. Entonces luego necesitas una ficha técnica de Antonio Meléndez Peso con los trabajos que ha hecho, con la edad que tiene y con sus características y con una fotografía. Eso va dentro de la Biblia. Eso es documentación importantísima. Mundo y ambientación. Detalla el entorno en el que se desarrolla la película, incluyendo la época, el lugar, la cultura y cualquier elemento único o fantástico que pueda influir en la historia. Ejemplo. Ala Negra se desarrolla en una Europa en guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sin especificar un país concreto. La película transcurre en espacios simbólicos y reales a la vez, que evocan ciudades ocupadas, estaciones de tren, sótanos clandestinos, salones de lujo o campos devastados. Es una película que conforme te vas metiendo, vas viendo todos estos sitios. Todos estos sitios es muy importante el poder rodar en ellos. Para hacer una película histórica no sabéis la de permisos que se piden. Ahora, yo me metí en la Ópera de París y no pedí ningún permiso y rodé. Y me metí en Alemania en un museo impresionante donde habían estado los nazis viviendo y rodé. Me prohibieron hacer fotos y estaba rodando. Es decir, que el cine independiente también tiene que aprovechar cualquier segundo que crea conveniente de una localización. La época está marcada por la tensión, el silencio y la resistencia, femenina en la sombra. No hay fechas exactas, pero los objetos, el vestuario y los gestos sitúan al espectador entre los años 1914 y 1945. En realidad, esta película mía empieza un poco antes, empieza a finales del 800, porque a finales del 800 ya se están tramando muchas cosas. Y como se están tramando muchas cosas, yo en esta película lo meto desde bastante antes, todo lo que son localizaciones y vestuarios. Esto es un ejemplo, pero esto es un ejemplo de esto, el mundo y la ambientación. Tenéis que definir exactamente en vuestro proyecto qué queréis comunicar, para que el ojo del espectador que os tenga que escuchar en un pitch o que os tenga que escuchar en un momento determinado, en una reunión, entienda lo que es. Pero es que en esta Biblia es importantísimo que todas esas localizaciones las tengáis en fotografías. Tengáis todas las localizaciones en fotografías y un detalle en la sesión, en la secuencia 25 se va a utilizar este decorado, o hay en la secuencia 12
hay un encuentro en una calle y es la avenida tal en tal ciudad. Y una foto. Es muy importante que en esa Biblia hagáis constancia de todo eso. Dentro de este ejemplo, la cultura es híbrida, francesa, alemana, rusa, británica y española, fusionada por el dolor, la moda, la inteligencia y la lucha secreta. El idioma se sugiere visualmente, cartas, telegramas, signos, muchos significados oníricos. Es una película muda. Pero hay que hablar, hay que comunicar. ¿Cómo se comunica? Pues con todo esto. Hay cartas, hay telegramas, hay signos, hay significados oníricos. Es una película muda, pero hay que hablarla. Yo, por ejemplo, las cartelas me las han locutado todas con inteligencia artificial. Ahora las vamos a locutar en francés, en inglés, en alemán, en ruso y en italiano. Porque hay festivales muy importantes en esos países que, aunque entiendan el inglés, son muy exigentes. Entonces, lo mejor es presentarlo en el idioma del país. Entonces, las cartelas van a estar en español, pero se van a locutar en esos idiomas. Que si venís, os daréis cuenta cómo están locutadas. Me costó mucho encontrar las locuciones, no sé, las que vi 30 y tantas voces. No dábamos con la voz, pero había una voz, la segunda que había oído, que me gustaba mucho, pero arrastraba unas eses. La metimos en otro programa informático para quitarle esas eses. Y la voz tenía que ser de una mujer madura, experimentada, una mujer misteriosa y una mujer que hablara el español perfectamente, pero que tuviera un pequeño halo de misterio, esa voz, como que pudiera no ser su idioma natal. Entonces, costó mucho encontrarlo hasta que encontramos la voz y la tratamos bien para hacerlo. Seguramente hubiera tenido que hacer un casting a lo mejor con 150 mujeres para encontrarlo. Gracias a la inteligencia artificial lo conseguimos antes. Lo único distintivo de esta ambientación es su tono onírico y sensorial. Los lugares no están del todo definidos, como si se tratara de una memoria reconstruida. Hay elementos visuales que parecen sacados de un archivo poético o de un sueño. Un tocador con armas escondidas, un salón de baile vacío, una maleta llena de fotografías sin nombre. Hay muchas cosas que aparecen que hay que descifrar y hay que ver por dónde van todas, porque todas llegan a un camino. Y ese camino es, de una manera bastante particular, es cine de investigación, es cine experimental, es un nuevo cine mudo. Entonces, todo esto son herramientas que yo he utilizado para poder sacar eso a la luz. Porque es mucho más fácil hacer una película hablada que muda. Yo lo dice una persona que ha tardado 8 años en hacerla. Hablada es mucho más fácil porque comunicas mucho más fácil. Comunicas lo que quieras con la palabra, pero con los gestos, con las insinuaciones, con los detalles oníricos. Y sobre todo, en esta película existe también el tema de la música. La musicalidad es un personaje. Ayer estuvimos trabajando hasta muy tarde con el técnico de sonido y estuvimos trabajando pequeños detalles que te hacen viajar. La música, el silencio también hace mucho, pero esta película no era silenciosa. Yo no quería que fuera silenciosa. Yo quería que hubiera un grito desgarrador dentro. Entonces se han hecho músicas en alemán, en ruso y en francés. Esos 3 idiomas están dentro de la película también. En canciones maravillosas de Molines Moll, que ha tardado años en construirlas. En estos 4 años hemos hecho mucho trabajo musical. Más aparte,
un compositor francés maravilloso que nos ha arreglado todas las músicas. Nos ha hecho una música también a veces devastadora y fuerte, muy emotiva, para llevar todo ese cauce. Entonces, todo eso lo tenéis que describir de alguna manera. Esta frase es, en realidad en un folio son 2 líneas. La guerra está presente, pero no se muestra directamente. Se escucha en la radio, se siente en las miradas, se adivina en las decisiones. La inventación es emocional, antes que histórica. Su centro no es el combate, sino la memoria de quienes nunca fueron contadas. Son mujeres olvidadas, no están en los libros de historia. Por eso la película tenía que ser muda, porque ellas no tenían voz. Imaginaros cómo yo os estoy dando un ejemplo de esta película para que entendáis todos los contextos, para que a la hora de desarrollar vuestro propio proyecto vayáis encaminándolo con la concepción de cómo hacerlo bien. La estructura narrativa de La Negra describe la estructura general de la película, incluyendo los 3 actos principales, los puntos de giro y cualquier subtrama importante. Esta estructura, dentro de la película, cuando la veáis, os daréis cuenta que se ha hecho con una canción. Hay una canción que sale al principio, a mitad de la película y al final de la película. Y es la que describe todo en esta película. Entonces, es el empezar, todo el giro, toda la subtrama y el desenlace. Al ser una película muda está tratada de otra manera, pero cuando os expliqué todo el tema del guión, estos son datos que vosotros tenéis que tener en cuenta. Acto primero de A la Negra. Son ejemplos, ¿eh? El silencio de la sombra, introducción visual y atmosférica. Se presentan mujeres de distintos contextos bélicos. La voz poética y las imágenes fragmentadas nos sitúan en el universo del espionaje femenino. Punto de giro. Se revela la misión de cada una y su conexión con la resistencia. Cuando veáis la película os daréis cuenta cuál era la conexión. La conexión de estas mujeres es una perla, la perla blanca, que la perla blanca va pasando de mano en mano. Entonces era como el salvoconducto, y con ese salvoconducto las mujeres van pasando por la historia de esta película. Acto segundo. El riesgo es invisible. Desarrollo de acciones encubiertas, transmisiones secretas, disfraces, códigos y traiciones. El suspense crece con cada movimiento, sus tramas, vínculos afectivos, decisiones imposibles y el dilema entre el deber y el deseo. Punto de giro. Una traición pone en peligro a todas. Es un desarrollo que se puede aplicar a cualquier tipo de película. Simplemente que vosotros lo acondicionéis a vuestra película. El acto 3. La huella que permanece, el desenlace no busca el clímax heroico, sino la huella íntima. Las consecuencias, el sacrificio y la invisibilidad son abordadas desde el arte y la emoción. Las protagonistas desaparecen de la historia oficial, pero su legado revive en la pantalla. La estructura es más lírica que convencional, pero respeta el arco de transformación colectiva y la tensión dramática. Yo lo he representado este final en una confesión, porque esas mujeres lo pasaron muy mal. Se acostaron con su enemigo para sacarles información. ¿Sabéis lo duro que tiene que ser para una mujer acostarse con alguien que no querían, pero que le iban a sacar una información? Y esa información era para salvar vidas.
se jugaba muchísimo, es decir, se jugaban ellas la vida, pero es que estaban jugando vidas de muchas otras mujeres y muchos otros hombres y niños. Entonces aquí hay una confesión. En esa confesión hay placer y hay dolor. Y diréis, ¿por qué? Pues muchas eran un poco masoquistas, porque hay que ser masoquista para acostarse con un hombre que no te gusta. Y otras eran muy putas, porque en realidad estaban disfrutando de lo que estaban haciendo. Y sobre todo luego clavándoles un puñal por la espalda. Entonces yo he hecho ese desenlace con la visión de una confesión. Y en esa confesión ya lo veréis cómo está todo desarrollado. El estilo visual y tono. Detalla el estilo visual y el tono de la película, incluyendo la paleta de colores, la iluminación, la cinematografía, el diseño de producción y la música. El tono visual de esta película pues es muy poético, pictórico y evocador. La paleta de colores transmita entre tonos sepias, dorados y marrones, desaturados. No la quería en blanco y negro. En color era tan bella por el vestuario, por las localizaciones, pero claro, estaba hablando del terror que esas mujeres habían tenido dentro de ellas y todo lo que había sucedido. Entonces decidí por esta paleta de colores. Son tonos sepia, dorados y marrones, desaturados. Las iluminaciones son naturales. No he jugado para nada con iluminación artificial. Yo estudié iluminación con Vittorio Storaro, que es uno de los mejores del mundo, y Vittorio Storaro no utilizaba iluminación natural, utilizaba solamente iluminación natural. Podemos estar en una sala y pueden haber distintos puntos de luz y pueden haber en un momento determinado velas, porque la época es muy de velas. Entonces tenía que utilizar todos esos materiales que tenía para poder crear esa ambientación. Porque claro, nos vamos a finales del 800 hasta el 1940 y algo. Tenemos que vivir todo ese periodo. Cuando la vi en pantalla grande, me encontré dos enchufes que vamos, que no son de la época. He tenido que cambiar las secuencias. He tenido que meter otras cosas en esos pedacitos para poder manipular todas esas equivocaciones. Pero claro, tú estás rodando y posiblemente no lo estás viendo. He tenido, por ejemplo, en alguna secuencia, tengo unas secuencias grabadas en Cartagena con personas modernistas, porque necesitaba un vestuario del 1800 y entonces en Cartagena descubrí una asociación de modernistas que ellos celebran sus fiestas, sus actos y todo. Les presenté el proyecto y les gustó mucho. Entonces rodé con ellos. Pero claro, ¿cómo no se te escapa entre 150 personas una persona que lleva unas gafas modernas? Pues se te escapa. Y a lo mejor la secuencia es perfecta y no te has dado cuenta. Pero esas gafas no pueden salir. O un reloj moderno. Eso también pasa. Entonces, luego hay que trabajar mucho el estilo visual y todo. Lo tenéis que trabajar mucho para que todo tenga una coherencia y una plástica perfecta. La cámara está siempre en movimiento. Esto es un ejemplo de Ala Negra, ¿eh? Esto sigue el ejemplo. La cámara está siempre en movimiento, sigue a los personajes, se acerca, se aleja, observa desde ángulos inesperados, planos secuencia muy bien estructurados. Yo soy directora de cine gracias a don Luis García Berlanga, que era muy amigo mío. Yo fui la única mujer que don Luis García Berlanga le dio una mención honorífica a nivel literario, porque él hizo varios premios y en uno de ellos que yo me presenté recibí una mención honorífica. Y cuando se inaugura la Ciudad de la Luz, cogido de mi cintura me dice: Reyes, tú tienes que hacer aquí tus películas. Digo: Luis, yo no soy directora de cine, soy escritora. Pues hazte que ya te he puesto a la escuela. Claro, después de meterme yo a estudiar dirección de cine, dije: tengo que estudiar
todo el trabajo de don Luis García Berlanga, porque de alguna manera fue el impulsor de que yo fuera directora de cine. Y él fue el rey del plano secuencia. Un plano secuencia normalmente no tiene ni guión. Un plano secuencia es como una obra de teatro. Los actores principales sí tienen su guión y saben lo que tienen que hacer, pero el resto de los extras a lo mejor los coges del pueblo donde llegas, que era lo que hacía él, que llegaba a un pueblo y metía a toda la gente del pueblo a trabajar allí. Y cada uno tenía su papelito. Porque tú tienes que cruzarte en este momento con ese señor que está leyendo el periódico y tú tienes en ese momento que decirle a tu compañera cualquier cosa a la oreja y aquella señorita tiene que cruzar por en medio de la sala y esta otra señora está sentada aquí a mi lado. Y cada uno tiene que interactuar. Eso es un plano secuencia. Entonces, esta película está basada en esto. La cámara está siempre en movimiento. Sigue a los personajes. La cámara está en trípodes, el 80% de las veces. El otro 20% la tengo yo en la mano cuando son teléfonos móviles. Cuando son cámaras, obligué a que siempre hubieran trípodes, para que no hubiera movimiento. Yo tengo muy buen pulso y yo con el teléfono móvil no tengo... Puede vibrar un poco, pero hasta en el cine independiente eso no está feo verlo. Pero claro, si tú coges un buen plano secuencia, en un plano secuencia tienes que mover la cámara o tienes que estarte quieto y que se muevan los demás. Entonces, un trípode es importantísimo. El trípode es casi tan importante como una buena cámara. Tener el mejor que podáis, porque es el que os va a dar toda la estabilidad para que el trabajo sea perfecto. No hay quietud, todo respira vida, dinamismo y tensión. La iluminación natural contrasta, refuerza la fuerza emocional de cada escena con juegos de sombras y contraluces que sugieren peligro, belleza o secreto. Todo lo que yo estoy aquí escribiendo son ejemplos de la película La Negra, para que vosotros os deis cuenta cómo poder desarrollar un trabajo con vuestro propio trabajo personal. Tratamiento del guión. Proporciona una versión detallada del guión o un tratamiento que sirva como guía para la escritura del guión completo. Muchas veces un guionista o una persona que va a buscar dinero no tiene el guión completo, pero tiene que tener toda la estructura. Es importantísimo. También os voy a decir una cosa, yo estudié guión en la Escuela de Cine de Cuba y fue muy divertido porque estudié con Eliseo Artunaga, uno de los mejores del mundo, y el primer día que llegamos a la Escuela de Cine de Cuba nos soltó en una playa. Primero nos enseñaron la escuela y luego nos soltó en una playa y dijo, en esta playa tenéis que escribir el guión. No conocíamos a nadie, todos extranjeros, no había nadie que fuera de allí de Cuba. Yo hasta me metí en una casa, lo que pasa es que allí la gente te abre la puerta de la casa y habla contigo y no tiene ningún problema. Y ahí empecé a escribir el guión. Cuando escribí mi primer guión, que ya le dije a Eliseo, don Eliseo, ya tengo escrito el guión. Me mira así, me dice, un guión no está terminado de escribir hasta que no se filma la película y está montada, señorita. Me echó por tierra todo el guión. Y es real. Cuando tú haces una película, te pueden fallar los actores. Un día de rodaje puede que se vaya al carajo. Puede que te surja algo maravilloso que creas que tienes que rodar. Claro, luego todo eso lo tienes que poner y lo tienes que quitar del guión. Lo tienes que poner y lo tienes que quitar del guión. Por eso a veces no es tan importante que el guión esté completo. Lo importante es tener la estructura, lo que va a pasar, todo el simbolismo de lo que queremos plasmar. Eso es importantísimo. Esto es un ejemplo. A La Negra no sigue una estructura convencional de guión lineal. Se trata de una obra fragmentada, sensorial y simbólica, que avanza por escenas autónomas, conectadas por el tema común, un homenaje a las mujeres espías durante las guerras mundiales.
Esto es un ejemplo claro y conciso. Es un guión adaptado a la negra. Si a lo mejor el guión trata, vamos a poner un ejemplo. Yo el otro día traté con una mujer que me encantó, porque sus padres han sido de las primeras familias que se dedicaron en España a la fotografía aérea. Es impresionante la documentación que tienen de fotografía aérea. Impresionante, yo no he visto nada como eso en mi vida. Pero claro, es que hasta las tienen en cámaras. En cámaras con una temperatura, una luz, todo perfecto. Hubo un momento que en España tenían 8 avionetas. Claro, si yo quiero contar esa historia, pues no sería así. La historia sería que una familia que se conocieron, porque me explicó cómo se conoció el padre y la madre. Se conocieron el padre y la madre porque los dos eran radioaficionados. Pues como si hoy en día nos conocemos por internet. Eran radioaficionados, os estoy hablando de los años 30, los años 40. Radioaficionados. Y en una comida de radioaficionados se sentó uno enfrente del otro y se enamoraron. Se enamoraron, que él pasaba por la avioneta, con la avioneta cerca de la casa donde ella vivía, que ella vivía en un campo, y le tiraba una piedra atada con un trapito con los mensajes. Y los niños del pueblo corriendo para ver dónde estaba la bolita con el trapito para dársela a su madre. Imaginaros, estoy contando un poco la historia. Pues sería otro procedimiento. Pero tendríais que explicar todo ese ejemplo. Llega un momento que se casan, tienen hijos, ahí hay cierto tipo de historias de la vida que les va muy bien y abren en España diferentes empresas, tratando siempre... Hubo aquí una, me dijo que en Alicante estaba en la plaza del ayuntamiento, tuvieron aquí una oficina. Y ellos ya han fallecido, el padre... la madre fue la primera piloto mujer de España, porque el padre era piloto y quiso que la madre se sacara el título. Y la madre lo acompañaba en los viajes. Imaginaros todo eso si no da para una película. Pues actualmente está toda esa obra en un espacio precioso que tienen ellos, pero claro, ya los hijos ya no quieren seguir con eso. Y mi amiga quiere o eso, ponerlo en manos de un museo, de una fundación, que todo eso vaya bien, para que esa obra perdure. Pues os he explicado un poco todo el recorrido. Entonces, eso es el recorrido que en muy pocas frases tenéis que contar en ese ejemplo, que es el tratamiento del guión. Presupuesto estimado. Ofrece una estimación del presupuesto necesario para producir la película, incluyendo costos de producción, equipo, efectos especiales, ubicaciones y horarios de talento. Yo aquí os he puesto un presupuesto totalmente ficticio, pero si yo tuviera que valorar mi película ha costado 3 millones de euros. Son 8 años de trabajo y ahí ha habido mucho trabajo. Y ahí ha habido mucho trabajo de todo esto, que a lo mejor yo he hecho 7 papeles diferentes y lo he hecho a lo largo de 7 años, de 8 años, y he metido todo mi trabajo. Pero si yo hubiera necesitado un equipo técnico y artístico, esto es un presupuesto de lo que tiene que valer una película. Una película en España, para conseguir subvenciones y ayudas, tiene que estar por 1,5 millones a 2 millones de euros para poderla hacer. Yo la película la he hecho con 8 años. Cuando empecé a hacer cine era clase media alta y ahora soy clase media baja. Pero me da igual, la he hecho porque me ha dado la gana. Y he querido sacar este trabajo adelante. El cine independiente es así. El cine independiente tienes que querer tirar el proyecto adelante. Pero estos son costos que, si la película en total vale 3 millones de euros, esos son los costos que se podrían haber sacado.
Y hay que detallarlos para presentar un presupuesto. Imagínate que tú lo que quieres hacer lo quieres vender a museos, vamos a suponer, porque es una cosa más artística. Yo por lo que me has explicado, pues a lo mejor tú tienes que hacer un presupuesto y ese presupuesto a lo mejor es de 20.000 euros, nada más. ¿Comprendes? Pero tú tienes que acoplar esos 20.000 euros a un presupuesto similar. ¿Comprendes? Aquí hay muchas cosas que esto es para una película larga, y tú es diferente, pero tienes que ver todos los puestos y todo lo que valdría, porque tú tienes que valorar tu trabajo. Es importantísimo que valoremos nuestro trabajo. Otra cosa es que consigamos el dinero, pero nos tenemos que valorar como profesionales. Plan de financiación y distribución. Detalla cómo se financiaría la película o cómo se planea distribuirla una vez completada, incluyendo estrategias de marketing y distribución. Esto es un ejemplo, ¿eh? El proyecto de A la Negra, con un presupuesto estimado de 3 millones, se financiará a través de una combinación de fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales. ¿Por qué digo internacionales? Porque hemos trabajado con Francia y con Alemania. Entonces podía ser una coproducción con esos 3 países. Hay subvenciones públicas de muchas clases. Una de ellas son las subvenciones del ICA, que para optar a ellas tienes que estar dentro del ICA como productor. Ayudas autonómicas. Instituto Valenciano de Cultura, lo he puesto porque vivimos en la Comunidad Valenciana. Tienes que estar asegurado como productora mínimo 1 año y tener otros trabajos demostrables. Programas europeos, Media Europa Creativa y ayudas de producción para mujeres cineastas, porque yo soy mujer, por ejemplo. Lo he metido aquí porque podría cuadrar. En otros casos, por supuesto, hay otro tipo de maneras. Yo os digo que cuando se quiere hacer algo, lo mejor es hacerlo. Y liarse la manta a la cabeza y hacerlo. Porque muchas veces es muy difícil conseguir. Es muy difícil conseguir porque subvenciones importantes hay. En España a lo mejor, te voy a poner, porque no creo que haya más, 30 productoras potentes. Esas 30 productoras seguro que tienen 4 o 5 proyectos con otras productoras y los presentan. Entonces, los que vienen detrás no tienen puntos porque no llevan años produciendo, porque no tienen premios, porque son nuevos, porque se estrenan ahora. Va sumando y se quedan allá abajo. Entonces, vuelvo con las mismas. Cuando queréis hacer algo, liaros la manta a la cabeza y hacerlo. Fuentes privadas. Hay inversiones independientes con beneficios fiscales a través de incentivo del 30-40 de IRPF y el IS. Esto lo utilizan muchos inversores, pero aquí hay un truco. Y el truco es que tú financias la película y tú me presentas todas las facturas. Y la factura soy yo, que voy a poner la pasta, quien la voy a desgravar. Imaginaros, para mí es un tongo, pero en fin, hay gente que lo hace. Yo, para mí, os digo lo que me parece. Productoras asociadas y coproducción europea. Esto era lo que os decía con los 3 países. Cuando hay 3 países en Europa, hay financiaciones europeas. Yo no he accedido a ellas porque soy cine independiente y porque es muy difícil. Pero, en fin, existen. Apropiaciones de marcas patrocinadoras vinculadas a historia, arte y mujer. Esto es en mi caso, porque mi película es sobre mujeres, es una película de arte y son películas históricas. Entonces, entre comillas. Lo único que aquí también hay otra pescadilla que se come la cola, y es que cuando metéis marcas, detrás hay una visualización y a veces podéis tener hasta multas. Entonces, esas cosas están un poco delicadas de hacer. Hay que hacerlas muy bien.
¿Os acordáis que hubo una época que salía en las películas el paquete de Marlboro, del tío fumando Marlboro? ¿A que ahora no salen? Pues está prohibido. Pues eso con muchas cosas. Entonces hay que tener saber muy bien cómo se hace. Plataformas de financiación colectiva, crowdfunding, premium y mecenas culturales. Yo el crowdfunding, para sacar a lo mejor gente joven 2 o 3 mil euros, lo veo bien. Pero cuando tienes que hacer una producción importante, lo del crowdfunding, o está relacionado con multimillonarios que no tienen nada que hacer y te quieren dejar dinero, o lo veo imposible. Pero en fin, es una herramienta que existe. Acuerdos en curso. Distribuidoras interesadas en mercados específicos, venta anticipadas a plataformas y televisiones. Las ventas anticipadas a plataformas y televisiones te piden la Biblia. Es decir, todo lo que yo os estoy contando desde el principio es lo que ellos necesitan. Y una distribuidora también. Pero esta gente, ¿qué es lo que necesita? Pues que el actor sea, por ejemplo, Antonio Banderas. ¿Por qué? Porque es el que vende. Si tus actores son 4 amigos que quieren ser actores y no han salido a ningún sitio, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Yo tengo amigos que han hecho proyectos cinematográficos y los han cedido a las plataformas para que la gente las vea. Por una mínima centésimas de céntimos en visualizaciones. Pero no es una venta anticipada. No. Está complicado. Pero en fin, yo no quiero quitarle las ganas a nadie y eso existe. Pero claro, existe si tú detrás tienes un respaldo. Ahora entramos en otra estrategia de distribución. Un distribuidor no te va a comprar un producto si en el producto no tiene premios. Eres un don nadie. Yo he ganado premios en 64 países. Pero mis premios son de segunda y de tercera. Es una estrategia de festivales de primera. Estos son los festivales tipo A, que están aquí. El Avernilale, San Sebastián, Venecia, Rotterdam, Cannes, Sesión Independiente, el FICI, y es un circuito de festivales especializados en cine de mujer, historia, residencias y derechos humanos, distribución en salas y plataformas, estreno nacional en cines independientes y red de cine de autor. Por ejemplo, Artistic Metropol fue donde yo presenté mi película en Madrid. Ventas a plataforma, al Filmin, Movistar, Netflix, negociación con televisiones públicas, culturales, radio, televisión, APUN, TV3 y Arte. Todo esto pueden ser estrategias de distribución, pero para hacerlo bien primero te tienes que presentar a festivales. Y este es el listado de los mejores festivales de clase A. Fijaros los que hay, 13. Nada más. Y aquí hay algunos que no aparecen. Pero estos son los más importantes que hay según también países. Luego están los de la clase B, que también hay unos cuantos, no son muchos, pero hay unos cuantos. Y luego hay cientos de festivales. En los festivales de clase A y clase B, bueno, otra cosa, para presentaros a festivales hace falta pagar tasas. Yo llevo en tasas desde que empecé a hacer cine, no sé, unos 25.000 euros. Y no te das cuenta, pero todos los meses es una cantidad, me voy a presentar a este festival, y claro, cuando tienes un producto, quieres que se mueva. Yo, por ejemplo, a festivales de clase A no he presentado ninguno, voy a presentar a La Negra, porque creo que es un trabajo ya lo suficientemente bueno como para gastarme el dinero. Esa es otra. Te tienes que gastar el dinero. Y luego... ¿Eh?
las tasas desgravan, pero cuando eres autónomo. Mientras seas cine independiente no te desgrava nada. Ahora me pueden desgravar porque ahora ya me he hecho productora y me he hecho distribuidora, pero antes no me desgravaban. ¿Me entiendes? Mientras seas cine independiente, de ahora en adelante sí, por supuesto. Esto es en América, Oceanía y Oriente Medio. Son festivales bastante importantes. Luego, el marketing y la visibilidad. Una campaña de comunicación basada en prensa especializada, entrevistas y dossier artístico. Es muy importante. Presencia en redes sociales con estrategia visual coherente en torno a la película. Exposiciones paralelas, charlas, eventos en universidades, museos y centros de cultura visual. Yo estoy aquí con vosotros, ¿no? ¿Me entendéis? Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, es meterte en todo en este engranaje para empujar. Objetivo, a la negra inspira a posicionarse como una obra de referencia sobre el poder oculto de las mujeres en la historia, con proyección internacional, impacto artístico y una narrativa única. Ese es mi objetivo. Es mi objetivo en este ejemplo. En vuestro ejemplo tiene que haber otros objetivos, pero tienen que estar basados en mover todas estas teclas en condiciones. Mientras no se muevan estas teclas en condiciones, no hacemos nada. El Longines Art es la revolución del tradicional Longines hacia una forma de expresión artística, mientras el Longines clásico resume la historia en una o dos frases: quién es el protagonista, qué conflicto enfrenta y cuál es su objetivo. El Longines Art busca provocar emociones, captar la esencia estética o filosófica del proyecto y generar un impacto sensorial inmediato. Aquí elementos distintivos del Longines Art. Evoca más que informa. No se limita a expresar la trama, sino sugiere atmósferas, emociones y profundidad simbólica. Utiliza recursos poéticos. Se apoya en metáforas, ritmo, contraste y musicalidad verbal. Comunica identidad del autor. En torno al Longines refleja el estilo personal de la autora o director o directora, así como la impronta del proyecto. Atrae desde la belleza a la intuición y no pretende solo convencer, sino seducir al receptor, jurado, distribuidor o público. Esto, por ejemplo, son... Anteriormente, ¿os acordáis que hemos puesto unas hipnosis y hemos puesto distintas maneras de representar el proyecto? Pues ahora os voy a leer esto y veréis cómo ha habido un cambio. Entre códigos y sombras y seducción, ellas volaron sin alas sobre un continente en guerra. El silencio fue su arma, la belleza su disfraz. A la negra no es una historia, es una elegía a las mujeres que inspiraron con el corazón abierto y el destino sellado. Os acabo de escribir una poesía. Ya veréis cómo volaron sin alas y ya veréis cómo aparecen las alas en la película. Este es uno más minimalista y visual. Europa arde. La red invisible de mujeres danza entre el peligro y el deseo. Sus alas no se ven, pero cortan el viento de la historia. Cuando vosotros veáis la película os daréis cuenta de estas dos frases. Las vais a asimilar perfectamente y os vais a dar cuenta cómo estas frases están en el contexto de la película. Esto para mí son ejemplos que os quiero dar sobre algo que tenemos tactible. La planificación de tu trabajo cinematográfico, pues es, esto ahora aquí os voy a dar un repaso a todo, más unos datos finales que son muy importantes.
Asegúrate de tener una copia finalizada de alta calidad de tu película en DCP. Y me diréis, ¿qué es un DCP? Ahora después os lo voy a explicar. ¿Vale dinero el DCP? El DCP antiguamente eran los rollos de película que se pasaban de cine en cine. Y a lo mejor para hacer una presentación internacional, pues tenían que amortizar para 60 cines. Más tarde vinieron los DCP en cartuchos, que los DCP en cartuchos pues valían 3.000 o 4.000 euros cada uno. Empieza a repartir 3.000 o 4.000 euros en 60 cines. Hoy se hace un DCP y hay empresas que tienen servidores y en el momento que tienen los contratos con los cines pasan el DCP online y te cobran solamente tu primer DCP y el online. Es muy simple. Todo esto es inteligencia artificial. Todo esto es tecnología. Nos tenemos que ir acoplando a esa tecnología. Y claro, he dado con una de las mejores empresas para hacer esto. Son catalanes y están en Madrid también. Pero los catalanes, me gusta cómo trabaja la gente catalana, me parece que a nivel negocio son buenos y después de ver varias he tratado con una. Crea un tráiler atractivo y promocional para tu película. Investiga festivales de cine relevantes y haz una lista de los que te gustaría participar. Yo, estos anteriores que os he puesto aquí, son los que me gustaría participar, porque son los más importantes. Estos son los más importantes. Aquí es donde está el caldo de cultivo más fuerte. Estos también son clase B, pero también, y esto es en distintos países. Claro, me diréis, alguno diré, oye, ¿y por qué no está en América los Oscar? Pues porque como no ganes de estos algunos, no llegas a los Oscar. Por eso ni lo he puesto. ¿Me entendéis? Es todo un proceso. Un DCP es Digital Cinema Package. Es un formato estándar que utilizan los cines digitales para proyectar películas. Es un paquete de archivos digitales que contiene la película y todos los elementos necesarios para su correcta proyección en salas de cine profesionales. Mi película tiene tantos megas que dices, bueno, es que me he pasado toda la noche renderizándola. Bueno, pues con todos esos megas a la máxima calidad, que es 4.444 de 4K, que eso es algo que yo, porque tengo unos ordenadores muy potentes de Apple y todos me lo reforzaron hace años, tengo lo más que se puede tener. Esto hay que pasarlo por un procesador para poderlo proyectar en pantallas que tienen 10, 12, 13, 14, 16, 20 metros. Hay cines que las pantallas son casi de 20 metros. Claro, tiene que estar a una calidad perfecta. Si no, olvidaros del trabajo. El trabajo nos sirve para proyectarlo en cine. Y esos festivales de clase A lo proyectan en grandes cines. Entonces es necesario. Yo, por ejemplo, a festivales de clase C, que son los que yo me he presentado, los presento en 4K, pero no está en DCP. Este proceso yo no lo había hecho. Pero no es que no lo había hecho, es que en ninguna escuela me lo habían explicado. He querido yo tratar con un distribuidor importante para presentar mi película en Madrid y me dijo, si no tienes el DCP, no te presento la película. Y yo te presento la película. Y te la presento en los cines Renoir, en Madrid, que están en Gran Vía, una matinal para la prensa. Pues ahí tienes a Reyes Caballero buscando quién me hacía el DCP y cómo era todo ese proceso que yo no sabía. Estaba totalmente perdida y llevo dentro del cine 19 años. ¿Qué incluye un DCP? Vídeo de alta resolución, normalmente 2K, 4K, codificado, un audio multicanal,
normalmente de 5.1, 7.1 en formato sin compresión. Sus títulos, si se desea, en formato XML y archivos de control, metadata que aseguran la sincronización perfecta entre imagen y sonido. Pues ahora estamos preparando todas las locuciones, como os he dicho, en francés, en inglés, en alemán, en italiano y en ruso. Porque esos 3 idiomas, si yo lo presento en inglés, no tiene la misma connotación. Yo a Francia no le puedo presentar el trabajo en inglés, aunque hable en inglés en el festival, porque ellos no se sienten bien. Al Festival de Venecia no lo puedo presentar si no lo presento en italiano, porque es como quieren verlo. Entonces hay que hacer todo esto para poder hacer el DCP, que es otro trabajo que la gente que hace cine ni lo sabe que existe. Pero tú luego estás en tu casa y te metes en una plataforma y le das al idioma y te salen 4 idiomas. O si es cine independiente te salen 1 en inglés y con el idioma original. Pero a veces estás muy cansado, a que no te apetece estar leyendo. Muchas veces no te apetece. Entonces yo quiero que estén todos esos idiomas porque creo que es importante. Características principales del DCP. Es el formato exigido por la mayoría de festivales y cines profesionales. Puede ser encriptado o sin encriptar. Los encriptados requieren una clave KDM para reproducirse. Se entrega normalmente en discos duros, que es lo que yo os he dicho, formateados en EXT2 o EXT3 de Linux, aunque ya se puede transferir también por plataformas. Aquí os he puesto una como áspera, pero todo esto lo he tenido que investigar, y cuando yo hice este trabajo todavía no había yo dado con la que ahora voy a trabajar, que no es este nombre, pero ya existen. Es decir, que fijaros todo el trabajo que ha ahorrado la informática y la inteligencia artificial, porque es lo mismo. ¿Por qué necesitas un DCP para tu película? Es el único formato aceptado oficialmente en la mayoría de salas de cine, tanto comerciales como de festivales. Si tu película no está en DCP, no podrá proyectarse con calidad profesional en un cine digital, aunque esté hecha a 4K. El DCP lo que hace es ampliarlo todo, ampliarlo y ampliarlo, y eso es inteligencia artificial. Eso es informática a un nivel muy alto. No sé lo que valdrán esas máquinas. Ahora cuando suba a Madrid quiero visitar las oficinas, que voy del 13 al 17, quiero visitar las oficinas y quiero ver el laboratorio. Ya he hecho un pago para poder trabajar con ellos y para poderlo financiar, porque claro, todas estas cosas valen dinero, pero es la única manera. Es decir, no solamente has terminado la película, en el presupuesto que yo antes os he metido no está todo esto, ni está pasarlo por el ICA. Hay muchas cosas que no están, pero en fin. Esto aquí os he puesto un poco la historia del cine, porque también es interesante. En 1895 teníamos el 35 milímetros. Luego pasamos, en 1930 al 65, el 16 milímetros y Super 8, que yo me acuerdo cuando yo era jovencita, el Super 8 era lo que funcionaba. Luego el 70 milímetros a partir del 1955. Al mismo tiempo, el Betacam, el Digibeta, en el 82 al 2000. Luego el Mini DV y HDV en documentales y cortos. Luego DV Blu-ray, proyecciones domésticas y pequeñas, que como ves aquí está todo el listado de fechas. El ProRes, archivos digitales no estandarizados, y el DCP es el estándar profesional de cine digital desde el 2012. No me la habían explicado en ninguna escuela y he estudiado en 3 países, en España, en Italia y en Cuba. Envía festivales. Esto es algo
que es muy importante porque lo que os he ido explicando anteriormente en las tres ponencias anteriores es la manera de ir haciendo toda esta Biblia que tenéis que hacer para que todo esté perfecto. Hay plataformas, pero los festivales clase A no están en plataformas, los B tampoco, los C sí. Hay plataformas para festivales pequeños que tú presentas toda la documentación online y cuando te presentas a un festival, pagas las tasas, el festival online se mete y ve tu trabajo y entonces se lee toda la documentación que crea conveniente leerse. Pero en otros festivales tienes que mandar específicamente lo que te pidan. Y esto es muy delicado. Yo para esto aconsejo hoy en día, teniendo todo el proyecto y teniéndolo todo escrito por vuestra letra, meterlo en inteligencia artificial y con el nombre de cada festival te va a pedir algo en particular. Meter primero toda la documentación bien metida en la inteligencia artificial, crear un dossier para ese trabajo y luego cada cosa que te pida, fraccionarla. Porque ante todo, para que un festival se lo lea, la Biblia así de gorda no sirve para nada. Sirve que cada cosa esté en 3 o 4 párrafos, excepto si te piden el guión entero, que lo tendrás que presentar. Y si son 120 páginas, pues son 120 minutos, el guión ya os dije que cada minuto significa una hoja de papel, con un formato en particular para que esté bien hecho. Entonces, todo esto luego hay que trabajarlo muy bien. Yo, por ejemplo, trabajo con Free. Es la plataforma que más me ha gustado trabajar con ella, por la facilidad que tiene para trabajar. Luego, si tú metes, por ejemplo, si te quieres presentar a festivales que son solamente de documental, pones cine documental y entonces te sale todo el listado de cine documental. Está muy bien para buscar y para buscar tu objetivo. Pero claro, los festivales de clase A y clase B no están en estas plataformas. Aquí, negociación de distribución. Cuando tú ya tienes premios y tienes un respaldo de esos premios, es muy importante trabajar y negociar la distribución. Y si recibes interés de distribuidores durante los festivales, porque encima hay que ir a los festivales. Yo, por ejemplo, a Cannes he ido 3 veces. Cada vez que me he ido a Cannes me he tenido que gastar mínimo 3.000 euros. Y luego lo he pasado mal, porque a lo mejor no tenía para pasar el mes. ¿Me entendéis? Pero es la única manera de tratar con gente. ¿Que a veces es inútil totalmente? Sí. Pero si no te metes en esa vorágine, no sabes dónde ir. Y es importante. Incluyendo territorios, porcentaje de regalías y duración del contrato. Hay contratos específicos de distribuidores. Y la IA te puede pasar cómo trabajan los mejores distribuidores del mundo. Tú le preguntas a la IA que te saque un contrato que pueda hacerlo una distribuidora potente y te lo puede sacar. Entonces tú ya sabes cuando vas a tratar con un distribuidor cómo jugar con él. Porque antes todas estas cosas no las sabíamos. Y en Internet no estaban los contratos. Pero ahora mismo, por mediación de la IA, sí que lo podemos conseguir. Que es una manera de poder jugar también. Tú tienes que jugar con un contrincante y saber cómo vender el producto. Entonces, creo que es una herramienta buena. Considera tratar con un agente de ventas para ayudarte en las negociaciones y obtener el mejor trato posible. Yo he intentado, por activa y por pasiva, tener representantes y tener agentes de ventas. Los más famosos dicen que ellos solamente trabajan con los grandes.
Y los distribuidores importantes, lo mismo. Como no ganes aquí y allá, a mí ni me mires. Es muy complicado. Es muy complicado. Y cuando os digo complicado, es más complicado que sacar el dinero para hacer la película. Por eso os he dicho que al final te metes tú y la haces. Bueno, pues ayer ya me saqué yo la documentación para ser distribuidora. Voy a jugar con las mismas herramientas, a ver qué pasa. O te metes en el ajo o no te metes. Es decir, que es un mundo muy complicado. Término de distribución y ganancias. Los términos de distribución pueden incluir derechos de distribución en diferentes territorios, como cines, televisión, plataformas de streaming y DVD. Las ganancias se dividen entre los productores, inversores y cualquier persona con derechos y regalias según los términos del contrato de la distribución. ¿Sabéis qué se lleva el pobre guionista o un productor como yo? Los mocos. Porque todo el bacalao se lo van a llevar ellos. Pues ya estoy tratando con unos cines muy importantes para distribuir yo mi proyecto. Una plataforma grande de cines, que aquí los tenemos, los Kinépolis. Y ya he hablado con ellos, les ha gustado mucho el proyecto, necesitan que esté el DCP, en el momento que esté el DCP en los idiomas que me lo piden, pues en España me lo pueden distribuir. Y en toda Europa, si está en los idiomas que lo necesitamos. ¿Qué hago? ¿Me tiro para atrás o tiro para adelante? Asegúrate de entender completamente los términos del contrato antes de firmar y considera buscar asesoramiento legal si es necesario. Importantísimo. Importantísimo. Porque son tiburones. Tiburones. Hay muchas películas a nivel internacional. No os he puesto ejemplos, pero los debía de haber buscado. Hay películas a nivel internacional que han costado 30 millones de euros. Y jamás se ha conseguido el dinero de la financiación. También hay muchas películas que se hacen gracias a dinero que no se sabe ni dónde sale, porque para gastar de 30 millones de euros en una película sin saber si vas a sacar el beneficio es porque el dinero a lo mejor no te ha costado tanto. Pero es muy complicado sacar los beneficios. Es muy complicado. El cine está lleno de tiburones y los tiburones son muy grandes. Muy grandes. Yo, por ejemplo, esto si lo digo aquí, lo mismo lo publican y porque estamos en vivo, lo digo suave. Mirar quién ha ganado todos los premios de los Goya este año. Y luego me decís quién ha puesto la pasta, porque lo vais a ver inmediatamente. Está en una plataforma todo. Es el distribuidor el que ha puesto la pasta. Es la plataforma. Es la herramienta clave, es el distribuidor. Que da igual que sea un distribuidor que no tenga plataforma. Hay distribuidores que tienen cines y cuando ya lo queman en cines, como te han comprado los derechos por 20 años, le han vendido los derechos por 20 años, pues que los exploten donde quiera. Televisiones hay millones en el mundo, ¿comprendéis? Es decir, que se puede vender en millones de televisiones por el mundo. Se gana muy poquito, muy poquito. Yo he llegado a oír comentarios de películas buenas españolas que se han vendido a Netflix por 20.000 euros. Yo no hago una película para vendérsela a Netflix por 20.000 euros. Me corto ante las venas. ¿Me habéis entendido lo que acabo de decir? Me corto ante las venas y los salpico de sangre. Imaginaros todo el esfuerzo de un trabajo para luego, y luego tengo otro amigo que el otro día hablando con él me dijo, bueno, fulanito y menganito, 2 personas claves dentro de la cinematografía española que ganan premiezuchos, pero como no han podido distribuir su trabajo, lo han tenido que regalar a plataformas. Regalar.
para que se siga viendo. Recuerda que la presentación a festivales, la distribución de una película son procesos complejos que requieren tiempo, paciencia y planificación cuidadosa. Es donde más tenéis que centraros, en planificar bien todo lo que queréis conseguir. Es importante investigar y prepararse adecuadamente para maximizar las oportunidades de éxito. Y ahí es donde tenéis que agudizarlo todo mucho para que vuestro trabajo no se quede en un cajón. Porque hay también televisiones que han comprado derechos para que eso no lo vea nadie nunca. Eso también existe. Porque sale una persona a lo mejor que dice, bueno, este es que le va a quitar la sombra a este y a este que he comprado yo este año. Entonces voy a comprar esto, pero lo guardo en el cajón y que no salga. Eso también existe. Eso a lo largo de la historia ha pasado con la literatura y ha pasado con todo. Yo me acuerdo cuando era muy jovencita que mi padre, que había inventado muchas cosas, mi padre decía, si los coches a vapor ya existen, lo que pasa es que las petroleras no quieren que funcionen. Y entonces están compradas las patentes desde hace 30 años. Es real, ya existía. Mi padre murió hace 40 años. Y mi padre me lo decía siendo yo jovencita. Los coches a vapor ya existen. Esos papeles están ahí guardados y no salen. Es decir, hay muchas veces que un proyecto bueno se queda en un cajón. Entonces creo que es muy importante ver el objetivo para poderlo hacer bien. Resumen, a tomar en cuenta de la distribución. La distribución de una película es un paso crucial en el proceso cinematográfico que determina cómo será vista por el público y qué impacto tendrá en la industria. En el momento que tenéis un proyecto, es más importante, os lo he dicho desde el principio, el distribuidor o la distribución que la producción. Eso es impepinable. Y aquí tengo unas reflexiones finales sobre la distribución. Producción nacional con nacionalidad cultural reconocida por el ICA. Cuando terminas una película, tienes que estar reconocido por el ICA como productor. He tardado 3 meses en conseguir estos papeles y me he tenido que pelear con el ICA, con la directora, y decirle, bórrenme de sus archivos. No quiero que mi película sea española. No quiero trabajar con ustedes. Me voy a Francia o me voy a Alemania, donde sea, y esta película no va a ser de España. Bórrelo todo. Después de 3 meses de darme contra una pared de la incompetencia profesional dentro de las instituciones. Sabéis que no estoy diciendo nada que os venga grande. Sabéis que es real, como la vida misma. 3 meses dándome cabezazos contra la pared, que no le funcionaban las plataformas, que todo lo tenía que subir por las plataformas. Algo monstruoso. Hasta trabajar con un técnico de ellos por videoconferencia con mi ordenador y decirme él, Reyes, es que tienes toda la razón, es que esto va fatal. Esa noche cogí a la inteligencia artificial, le dije todo lo que le había vomitado a esa señora, le escribió la inteligencia artificial una carta con todo lo que yo quería que esa señora supiera y le puse todas las cosas negativas que me habían pasado en 3 meses trabajando con ellos para conseguir la calificación del ICA y la nacionalidad española de la película, porque si no, no tenéis nada. Esto es un proceso obligatorio, que como todo vale dinero. Pues al día siguiente me contestó la señora, yo tenía la presentación de la película en los cines Artistic Metropol y si yo exhibía la película me podía hasta caer una multa de 7.000 euros. Y me fui a una imprenta para poner un cartel encima de la película que pusiera pase privado.
porque yo no podía vender entradas y devolver el dinero de las entradas que ya se habían vendido. Yo iba con esa convicción esa tarde al cine. Y a las 3:30 de la tarde estaba en un supermercado y me llama la señora diciéndome que ya lo tengo todo calificado, que me lo puedo bajar de la página web del ICA, que está ya todo, que ha hablado con su jefe y que todo ya lo tengo. Pues no sé si fue malo o bueno, pero es que le dije más que un perro a esa señora, que luego me arrepentí, porque en el fondo yo me arrepentí. Dije, ¿cómo me atrevo a decir todo esto que yo he dicho? ¿Cómo me he atrevido a decir todo esto? Es decir, que antes de querer una calificación, estate mínimo, cuando tengas la película terminada, 7 o 8 meses para conseguir esta documentación. Yo la he conseguido en 3 meses, pero os digo que casi me corto las venas, casi no estreno la película, casi me meten una multa. Me ha pasado de todo. Imaginar la tensión que eso produce, porque eso te produce tensión, estrés. Bueno, pues yo llegaba por la noche y me quedaba durmiendo como un ángel, porque como no tenía ningún remordimiento de nada, estaba intentando hacer las cosas bien y no se podían. Con calificación oficial para su exhibición en salas y festivales. La calificación que me ha dado el ICA con esta película, La Negra, es a todos los públicos a partir de 7 años. Yo creía que era por unas escenas eróticas que habían, que ya las veréis, que son muy bonitas y son muy limpias y muy eróticas, y resulta que no, que me han dicho que es por 2 escenificaciones que tengo de la muerte. Porque claro, yo he escenificado la muerte, no voy a escenificar cómo matan a una persona, porque mi producción es muy importante, pero no tengo dinero para tanto. Pero sí podía escenificar la muerte, y la escenificación de la muerte es tan poética que es impactante. Entonces, por eso me la han dado a partir de 7 años, para que un niño pequeñito no encontrara problemas. El proyecto cuenta con pólizas de seguro de rodaje, lo que os decía antes, RC y accidentes, así como todos los trámites administrativos actualizados. Todo eso lo tenéis que tener al día, todo perfecto. Ala Negra está lista para volar alto, con alas documentadas, protegidas y listas para conquistar la pantalla. Eso es un poco una despedida que yo le hago para decir esto: no des puntadas sin hilo. Si supierais lo complicado que es hacerlo bien, hacerlo mal es muy fácil, pero hacerlo bien es complicadísimo. Complicadísimo, porque hay mucha parte burocrática. Y toda la parte burocrática hay que seguirla al pie de la letra. No se puede hacer nada sin pasar toda esa parte burocrática. Es decir, que hacer cine y decir, no, yo es que he hecho 7 películas y me ha ido muy bien. Pues tienes a alguien enchufándote dinero, o no sé, o eres un inconsciente. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Bueno, os voy a pasar, como todos los días, un trabajito cinematográfico para que veáis también que esto es un fragmento de una película que tengo sin montar. No sé si es la versión final. A ver, un momento. Esto es también cine experimental. Esta es la historia de 2 parejas que simultáneamente aparecen como protagonistas. Sus vidas y sus actos son paralelos. Esta fue mi primera película. Está sin montar. Manolo y Silvia residen en Madrid. Él es un productor cinematográfico, hijo de familia adinerada, drogadicto y caprichoso. Ahora invierte en rodajes en los estudios alicantinos Ciudad de la Luz. Ella es una actriz con carácter, bellísima modelo y madre soltera. La otra pareja se forma en Alicante. Luis, un ejecutivo italiano. Un
triunfador. Y Ámbar, una mujer muy especial, artista y estudiante de cine. Deambula por las noches al acecho de historias de alcoba. Una tercera persona entra en el juego. Ama, mujer de negocios y coleccionista de bellezas. Alrededor de los dos hombres se está tejiendo una sugerente tela de araña que acabará atrapándolos. Un entramado para desarrollar el ambicioso proyecto cinematográfico de don Luis García Berlanga. Esta película es nuestra denuncia, la de los artistas presentes en este trabajo, que hemos visto con pesar cómo se derrumbaba un coloso. ¿No? Esto es un trabajo cinematográfico que 2 veces me han borrado los discos duros, pero no pasa nada, este trabajo saldrá, llegará un momento que saldrá, porque todo tiene que ver la luz. La bodega del Toro Navarro es un trabajo que hice hace muchos años. Y para mí es un trabajo muy, muy, muy bonito. Era de mi madre. Lleva todavía un trozo de pelo de cuando yo era un niño. No te separes de él nunca. Yo lo empeñé para comprarme el capote con el que me conociste. Dice el Cosío que la cuna del torero Pío fue Navarra, pero su transformación en arte se debe a Andalucía. Ella lo siguió de corrida en corrida. Rodeada de ricos hombres que admiraban su arte.
no muy lejano, la máscara trianera dejó un abanico en prenda. Creyó que la persona que lo recibiera comprendería el porqué de aquel presagio. El mundo de la tauromaquia recorre sus venas y en ellas estás tú, torero infiel, torero que rondas. De rondas te conoció, joven y altanero le diste la espalda y te dirigiste hacia tu destino. Hoy, triunfando en plazas. De tablao en tablao, con su propia compañía, viajando por toda Europa, en grandes teatros y cabaret. Otra cosita te voy a decir, ¿eh? Tú ya sabes que mi gran amor es mi público. Claro, que cuando me conociste bien que me gustaba, ¿eh? Tráeme un vinito, anda. Entró un poquito ahí el calorcito. Mira qué buena, qué buena idea. Pues mañana me voy a comprar unos pantalones, oye, y me los voy a comprar en Zanel. ¿Qué va a pasar? Que aquí la que lleva los pantalones de la casa soy yo. Todo el día. Todo el día bailando para todo tipo de gentes y para todo tipo de público. Que no le falte de nada al maestro. Me dijiste que no me olvidarías jamás. Dime, ¿qué es? Ella quiere que lo tengas. Era de su madre. Me olvidarás. Gracias. Y serás mi gitana. No te olvida. Dile que yo ya soy suyo. Para siempre. Siempre será tuyo. No reveles nunca nuestro secreto.
siguió de corrida en corrida, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. De las mujeres espías. Ya veréis que hay algunas secuencias, porque cuando yo descubrí, esto es un trabajo que yo hice en Pamplona, y la historia iba sobre Saturio Torón. Saturio Torón fue un torero que fue boxeador, periodista y pasaba información. En una misiva para pasar información, un bombardeo y murió. Saturio Torón, además, lo pone, siempre estuvo enamorado de su mujer, pero pude dar con sus hijas que vivían en Estados Unidos. Y es una historia ficticia con datos reales también, ¿no? Y aquí fue cuando yo descubrí el mundo del espía y empecé a investigar más. Entonces hay secuencias que salen de esta película, que de alguna manera para mí es un trabajo muy importante que hice en su momento. Y bueno, no sé, ¿queréis preguntar algo o queréis ver otro?